¿qué tal? Muy buenos días, amados hermanos, al fin domingo. Pues estamos en esta serie sobre Filipenses, ¿verdad? Ya estamos en la parte 4, amados hermanos. Parte 4 de 9. Sé feliz y venga lo que venga, ha sido titulado esto. Y hoy, pues quiero decirte, sé feliz y cambia tu manera de pensar, porque si cambias tu manera de pensar, pues obvio vas a poder ser feliz, querido hermano y hermana. Bien, queridos hermanos, pues ¿qué les parece? Yo espero que ya tengan a la mano su Biblia, ¿verdad? Y te decía yo que el día de hoy quiero hablarte sobre cómo ser feliz, y para ser feliz necesitas cambiar tu manera de pensar. Eso es una realidad, querido hermano y hermana. Así es que vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 12, ¿qué te parece? Dice la palabra de Dios así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y repitan conmigo lo que está subrayado, por favor, repítanlo conmigo: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Lo repetimos una vez más: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Así es que, amados hermanos y hermanas, ¿qué te gustaría cambiar de tu vida? Porque mira, la palabra de Dios nos dice aquí que nos ocupemos, que trabajemos en nuestra salvación. Querido hermano, es un trabajo serio, ¿verdad? Que necesitamos aplicarnos con temor y temblor, con reverencia. Dios ha dado su 100% para darnos esta salvación, ¿verdad? A nosotros, ¿verdad? Y ahora nosotros necesitamos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Así es que, amados hermanos, pues que Dios nos ayude, ¿no crees? Que Dios nos ayude para poder, ¿cómo te diría yo? Seguir adelante en esta vida con fe, con alegría, pero ocupándonos de nuestra salvación. Eso es algo que hay que trabajar. Y la salvación, querido hermano, es algo que necesitamos conservar, cuidar, ¿verdad? Hay muchas doctrinas al respecto a la salvación, que si se pierde, que si no se pierde, etcétera. El día de hoy no te voy a hablar de eso. Yo solo quiero decirte que Filipenses nos llama a que tú y yo nos ocupemos, de nuestra salvación. Y eso es algo muy importante, amado hermano. Yo te decía hace un ratito, ¿qué es lo que tú te gustaría cambiar? ¿Qué es lo que te gustaría cambiar de tu vida? La pregunta aquí sería, ¿qué se supone que debo hacer para crecer? Porque, querido hermano, aquí el apóstol Pablo en Filipenses 2:12 nos dice que como siempre habían obedecido, no solamente su presencia, sino cuando estaba ausente, que se ocuparan de su salvación. Es en todo momento, es algo progresivo, siempre. No solo porque te ven los hermanos, siempre es algo progresivo. Nuestra vida debe de ir cambiando. ¿Qué te gustaría cambiar? ¿Qué se supone, amado hermano, que debo hacer para crecer? ¿Acaso todo depende de mí o de Dios? ¿O es una combinación de ambos? Pablo, querido hermano, hermana, Pablo enfrenta este mismo problema. Tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual. El hecho, querido hermano, es que una parte está relacionada con Dios y la otra con nosotros, queridos hermanos. A ver, yo quiero preguntarte, ¿por qué hacemos ejercicio? Porque mira, no lo hacemos para tener un cuerpo, sino para desarrollar el que ya tenemos. Cuando armamos un rompecabezas, por ejemplo, ya tenemos las piezas y solo tenemos que irlas uniendo. Es un progreso, un proceso. Cuando el granjero está labrando la tierra, la está cultivando. No le está trabajando porque la tierra ya existe.
El granjero lo que está haciendo es pensando en los resultados que obtendrá de labrar su tierra. Así que, queridos hermanos y hermanas, la idea o este ideal de Dios es enseñarnos a cambiar a través de su palabra y así darnos la fuerza para poder cambiar con su espíritu. En otro momento tocaré estos dos puntos porque ya los hemos hablado. Hoy quiero hablarte de una cosa más que es importante aparte de la palabra de Dios, porque Dios usa la palabra de Dios para cambiarnos y utiliza su espíritu para hablarte. Y entonces hoy quiero hablarte de este extra que usa Dios, y que lo está usando ahorita bastante en esta época de pandemia. Querido hermano, Dios utiliza esto para ayudarnos en el cambio de nuestras vidas. ¿Y sabes cuál es? Es esta, hermano, que Dios utiliza las circunstancias, querido hermano. Dios utiliza las circunstancias, ¿sí? Entonces, una vez que Dios empieza a utilizar las circunstancias, querido hermano y hermana, bueno, pues entonces tenemos que ver que todo lo que pasa a nuestro alrededor, seguramente Dios lo va a transformar. En algún momento yo te dije que Él es experto en transformar las crucifixiones en resurrecciones. Hoy en día hay problemas, presiones, dolores de cabeza, dificultades, situaciones tensas, siempre todas estas cosas, aunadas a muchas otras más, atrapan nuestra atención, amados hermanos. Estas cosas atrapan nuestra atención, la tienen o la quieren tener cautiva. Romanos capítulo 8, si tú pones suficiente atención a Romanos capítulo 8, te darás cuenta, querido hermano, que la palabra de Dios es muy clara cuando dice que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos esta parte, ¿verdad? De Romanos 8:28 y nosotros podemos preguntarnos, bueno, pero ¿de dónde vienen nuestros problemas? ¿Los causamos nosotros? ¿Vienen del diablo o de Dios? La verdad, déjame decirte, realmente no es importante saber de dónde vienen los problemas de la vida. Dios puede usarlos en nuestra vida si se lo permitimos. Los problemas, las situaciones difíciles por las que estamos atravesando, querido hermano, si tú y yo se lo permitimos, todo puede usarse para hacerte y hacerme semejante a Jesús. Todo lo que estás viviendo, querido hermano, aunque no te guste, aunque te duela, aunque estemos sufriendo, todo eso puede ser utilizado para hacernos más semejantes a Jesús. ¿No te alegra eso? Mira, si Dios puede hacerte similar a Jesús, entonces déjame decirte esto, puede hacerte atravesar por situaciones por las que Jesús pasó. Esa es una realidad. Como los momentos en que Jesús quedó en soledad, o cuando Jesús fue tentado, o cuando llegó a caer en tristeza, o fue presa de la ira, ¿sí? Así es. O cuando lo sacaron de sus casillas, o cuando él sintió impaciencia. Dios permitió que Jesús pasara por todo eso. La pregunta sería, ¿será que Dios quiera ahorrarnos todas estas molestias a nosotros? Amado hermano, a Dios le interesa más que tengamos un carácter firme a que tengamos comodidades en esta vida. Ahora, ¿de qué forma crees que vamos a aprender, querido hermano? Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5,
en el versículo que sigue, ¿verdad? Versículo 8, dice, hablando de Jesús, aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué fue lo que aprendió? Ahora, está hablando de Jesucristo, querido hermano, ¿ok? Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, ¿ok? ¿Estás poniendo atención a lo que estoy hablando, amado hermano? Sí, Dios hizo atravesar a su Hijo y Jesús vino en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz y pasó por todas las cosas que ya te mencioné junto con otro tanto. ¿Por qué crees que tú habrías de brincarte o yo habríamos de ser evadidos de todas esas cosas que padeció Jesús? Entonces, ¿de qué otra forma puedes perfeccionarte, amado hermano? Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 2, en Hebreos capítulo 2, versículo 12, la palabra de Dios dice así, Hebreos capítulo 2, verso 10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, fíjate bien, se perfeccionara o perfeccionase por aflicciones. ¿Cómo iba a ser perfeccionado Jesucristo? Por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¡Wow! Pon atención en ese versículo. Las aflicciones te perfeccionan. Las aflicciones perfeccionaron a Jesucristo. ¿Sufres? ¿Te duele? Claro que sí. ¿Son dolorosas? ¿Son terribles? Claro que sí, querido hermano. Nadie dijo lo contrario. Mira, primero, Dios trabaja por medio de su palabra y luego con su Espíritu Santo, ¿verdad? Y si estos dos recursos no funcionan, entonces Él hará uso de las circunstancias. Por ejemplo, las Escrituras dicen que tú y yo seamos humildes. Entonces, dice la palabra de Dios que antes que el honor se encuentra la humildad. Entonces lo lees en la palabra, le pides fuerzas para salir de tu egocentrismo, ¿verdad? Lo vemos ahí en las Escrituras, lo leemos. Y entonces, para lidiar con eso, si tú y yo no obedecemos a la palabra de Dios, y si tú y yo no obedecemos al Espíritu Santo de Dios, como poniéndote este ejemplo de la humildad, y Jesús te habla a través de la palabra, de la predicación, etc., y tú y yo no cambiamos, entonces lo vamos a ver en las Escrituras, pero como no cambiamos, como no somos humildes, Dios Todopoderoso lidia con este tipo de cosas, pero si no aprendemos a ser humildes por medio de su palabra, querido hermano, entonces Él nos va a humillar por medio de ¿qué? De las circunstancias. Para Él, hermano, es muy fácil hacerlo. Y para eso Él posee más de 1000 formas para que tú y yo aprendamos la lección, definitivamente. Entonces, querido hermano, la palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 20, versículo 30, la maldad se cura. ¿Cómo se cura la maldad? A golpes, con golpes y heridas. Los golpes hacen sanar ¿qué? La conciencia. Te metes en un conflicto por X razón, vas a dar a la cárcel, aprendes la lección, sales y los golpes de la vida te van enseñando y van sanando tu conciencia. Entonces, amado hermano, a veces las circunstancias, las circunstancias siempre en la vida, porque estamos viviendo 24/7 y 365 días al año. Entonces, estas nos están transformando y cambiando. La verdad es que, amados hermanos, raramente tú y yo cambiamos, a menos que nos encontremos en momentos de desesperación. No es común que cambiemos cuando vemos la luz, ¿no es cierto? Pero si lo hacemos y sentimos que nos quema,
¿verdad? Entonces Dios enciende una llama ahí bajo nosotros y comenzamos a inquietarnos, a movernos y a menudo no comenzamos a hacer los cambios necesarios, solamente nos movemos porque está muy caliente el asunto y no hacemos los cambios necesarios entonces en nuestra vida hasta que nosotros sentimos que el agua nos ha llegado hasta el cuello, ¿verdad? Ahí vamos aguantando, vamos aguantando, vamos aguantando. Dios nos está ahí poniendo fueguito para que veamos que hay cosas que hay que cambiar en la vida, pero como solo vamos aguantando, ¿verdad? La vida va avanzando y hasta que nos llega el agua al cuello, algunas veces Dios tiene que traernos, la verdad, sucesos que nos muevan de la tierra. Quiere que hagamos algo, quiere que cambiemos, que no quedemos, amados hermanos, sepultados. Entonces, déjame te digo que para ser feliz debes hacer algo para cambiar tu vida. Necesitas hacer algo para cambiar tu vida, para ser feliz. Así que, amados hermanos, hermanas, yo quiero invitarles en este día a que ustedes decidan en el nombre de Jesús cambiar tu manera de pensar. Decide cambiar tu manera de pensar. Eso es algo que debes hacer en el nombre de Jesús, amado hermano, amada hermana. Amados, el crecimiento no es automático. Jamás llega de manera pasiva, tampoco no llega ahí esperando a ver si sucede, ni tampoco llega de un sobresalto espiritual. El cambio, amados hermanos, el cambio es una decisión y todos decidimos sobre qué queremos pensar. Dice la palabra de Dios, amados hermanos, si ustedes ponen mucha atención, dice la palabra de Dios en Proverbios 4:23, ante todo, cuida, ¿qué debes cuidar? Tus pensamientos, porque ellos controlan ¿qué? Tu vida. Cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Has oído seguramente muchas veces que dicen por ahí que no somos lo que pensamos ser, pero somos nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son nuestra vida. Amados, si viéramos en una pantalla gigante de esas IMAX, ¿verdad? De esas pantallas gigantes, todo lo que pensamos, sabríamos realmente cómo somos, queridos hermanos. Cualquier cambio que realicemos tendrá que iniciar en nuestros pensamientos, queridos hermanos. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 3, me parece, Efesios 4, ¿verdad? Es Efesios 4, versículos 23 y 24, dice la palabra de Dios. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amados hermanos, tienes que renovar tu mente. Dice la palabra de Dios ahí en Efesios capítulo 4, verso 24 ahora, dice la palabra de Dios así. Permítanme un segundo. Dice así la palabra de Dios, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces dice la palabra de Dios que debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente y vestirnos de un nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, amados hermanos. Entonces, amados hermanos y hermanas, tú y yo necesitamos entender qué cosa. El cambio siempre comienza con un nuevo pensamiento. La palabra bíblica para cambio es arrepentimiento. En griego significa cambiar de decisión. Al arrepentirnos, cambiamos de modo de pensar acerca de Dios, acerca de nosotros mismos, acerca del mundo, acerca de los demás.
Entonces, amados hermanos, cuando nosotros somos renovados y revestidos en un nuevo hombre, sí, un hombre de Dios lleno de justicia, de santidad, de la verdad, entonces, amado hermano, cambiará toda nuestra cosmovisión y veremos diferente a Dios y veremos nosotros a nosotros mismos, pensaremos diferente del mundo y pensaremos diferente de los demás. Así es que, amados hermanos, cuando tú y yo seamos cristianos auténticos, cambiará totalmente nuestro punto de vista de la vida y de todo lo que vemos, Señor, hermano. Porque todo lo vamos a ver de manera distinta. Comenzaremos, amado, a poner a prueba todos esos valores y modos de pensar que teníamos. Eso es lo que va a ocurrir, amado. Dice la palabra de Dios, permíteme, te lo comparto, dice la palabra de Dios ahí en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice la palabra de Dios, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. De vuestro entendimiento. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que, amado hermano, no te conformes, no te quedes a la manera de pensar de este siglo, sino que haya una metamorfosis en tu vida para que haya una renovación. ¿En dónde? La renovación, amado hermano, hermana, la renovación debe ocurrir en tu entendimiento. Y cuando renuevas tu entendimiento, entonces tú vas a poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Agradable, es buena, es agradable y es perfecta. De tal manera que si quieres cambiar, debes empezar una renovación, amado hermano, en tu toma de decisiones, definitivamente. Esas decisiones de tu vida, de cómo piensas de ti mismo, de cómo piensas de la vida, de cómo piensas de Dios y cómo piensas del mundo. Amado, te das cuenta que la psicología tardó 2000 años, más de 2000 años, en descubrir esto que te estoy hablando. Descubrieron que la forma de pensar afecta nuestra forma de sentir. La manera de sentir afecta nuestra forma de actuar. Y, obvio, cientos y cientos de modificaciones conductuales en nosotros. La gente trata de cambiar en su vida y tratan de cambiar primero su forma de actuar, en lugar de ir directo a la raíz de nuestras acciones, que es el entendimiento. No hay acción sin un pensamiento de por medio, querido hermano. Si presentamos una conducta depresiva es porque sentimos y tenemos pensamientos, nos sentimos deprimidos y tenemos obviamente pensamientos de depresión, porque tenemos pensamientos depresivos. La clave no es que cambies tu conducta, no es de que te laves la cara, te pintes, te bañes, lo que sea, si eres mujer y te pintas, ¿verdad? Y cambies lo de afuera. No. La clave es empezar por la forma en que pensamos. Podemos evitar un pensamiento maléfico y destructivo. Repitamos Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, querido hermano, para que entonces puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Te das cuenta de eso? La Biblia dice, amado hermano, entonces, que el cambio inicia ¿en dónde? En la mente. Sé transformado y renovado por tu entendimiento, por tu mente. Entonces, amado hermano, lo que necesitamos hacer para ser felices y dejar la depresión es cambiar ese piloto automático. Y al hacerlo, la dirección de nuestra vida cambiará gradualmente.
Reflexionemos acerca de la palabra de Dios. Jesús dijo, su palabra es verdad. Así es que iniciemos llenando la mente con la escritura. Mira lo que dice el Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3. Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está ¿su qué? Su delicia, y en su ley medita, y repite conmigo, de día y de noche. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta persona que no se ha sentado en silla de escarnecedores, ¿verdad? Y que medita en la ley de Jehová de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¡Wow! ¡Qué bendición, querido y querida hermana! ¡Qué bendición! Al meditar la palabra de Dios, amados hermanos, esta va a penetrar nuestra mente generando el cambio, amados hermanos. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que meditar en la palabra de Dios para que se genere ese cambio. Observa lo que dice Filipenses. Filipenses 4:8 dice la palabra de Dios así. Piensen, y yo quiero que encierres en un círculo, hermano, sí, esa palabra ahí en tu Biblia. Piensen en estas cosas, dice, y nos señala el tipo de cosas en las que tú y yo debemos pensar. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, ¿sí? Repite conmigo lo que está en negro y subrayado. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Wow, en esto pensad. Por lo demás, hermanos, dice que pienses, de ahí eso enciérralo en un círculo. Yo lo tengo subrayado, pero enciérralo en un círculo. Amado hermano, hay que cambiar nuestra mentalidad. Te decía hace un rato, no te levantes escuchando noticias. No lo hagas, ¿sí? El miércoles te decía, no lo hagas, ¿sí? Entonces, ¿qué debo hacer? En todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Dice que en eso es en lo que tú y yo debemos pensar. ¿Qué tal? Ahora, la palabra de Dios, querido hermano, nos dice también en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Sí? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué es lo que debe haber en nuestra vida? Llenar nuestra vida, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y dice la palabra de Dios que en Colosenses 3:16 que nuestra vida debe de abundar la palabra de Cristo. Eso es lo que debe de abundar. Pero déjame, te doy otro pasaje bíblico. También en Salmo 119, versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con guardar tu palabra. ¿Sí? Josué 1, Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Primero, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Medita en él de día y de noche. Y luego no solo meditas, o sea, 1, lo tienes cerca de ti, ¿verdad? 2, meditas en él. 3, lo guardas, haces.
tienes que hacer todo lo que en él está escrito. Entonces, amado hermano, hay que practicarlo. Por eso la vida cristiana es un proceso. No te desanimes. Y entonces dice la promesa de esta premisa de Josué 1:8, la promesa de esta premisa está a continuación. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Wow! ¡Qué cosa tan tremenda, tan poderosa, amado hermano! Entonces, pensamos en su palabra, meditamos en ella. Si no nos damos un tiempo libre y de quietud, hermano, no nos daremos cuenta del cambio que se está operando en nosotros, o por lo menos no todo. Y cuidado con de lo que llenas tu mente. Porque si llenas tu mente de un montón de cosas, querido hermano, hermana, que no son la palabra de Dios y no la haces conforme el Señor quiere, entonces vas a estar perdido. Cuidado con lo que llenas tu mente. Entonces, necesitas una cosa más de lo que te he estado viniendo, de lo que te he estado hablando. Queremos ser feliz, pase lo que pase. Sí, pero para ser feliz necesito cambiar mi manera de pensar, definitivamente. Y entonces necesito una cosa más. Y hermano, amado, una cosa más es esta. Elige depender del Espíritu de Dios, momento a momento. Es tu elección. Elige depender del Espíritu de Dios momento a momento. Aquí es donde aparece la energía. Y Jesús puso un hermoso ejemplo para ilustrar esto en Juan capítulo 15. Dice la palabra de Dios así en Juan 15. Permaneced en mí, versos 4 y 5. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Y sigue diciendo la palabra de Dios así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Yo quiero que observes, mi querido hermano, esto tan importante, porque la rama depende totalmente de la vid. Cuando se corta, no produce más uvas, higos o lo que sea, ¿sí? Una rama no puede producir fruto por sí misma. Debe estar conectada al árbol. Jesús nos dice que esa es la forma de comunión que debemos tener con él. Tenemos que estar bien, pero bien conectados, amados hermanos, porque Dios es la fuente de la energía, pero no es automática, acuérdate. Él es la fuente de poder, pero no es automática. Y si está bien la conexión, entonces toda la energía de Dios llegará hasta ti, querido hermano. ¿Cómo darnos cuenta de que dependemos del Espíritu de Dios? Te has de estar preguntando en este momento. ¿Cómo darnos cuenta de que dependemos del Espíritu de Dios? Analicemos nuestra vida de oración. Cualquier cosa por la que oramos, estamos dependiendo de Dios. Y cualquier cosa por la que no oramos, amado hermano, no dependemos de Dios. ¿Qué significa depender de Dios? Orar continuamente por nuestras decisiones, sentimientos, relaciones, las fechas límite, los cumplimientos, ¿verdad? Las compras, todo. Cualquier cosa que queremos que Dios bendiga será por lo que estemos orando. Debemos estar conscientes de ser constantes en la presencia y con la presencia de Dios en nuestra vida. Así que dependes del Espíritu de Dios momento a momento, amado hermano. Y por último, no solamente dependes de la presencia y poder del Espíritu Santo momento a momento, sino que decides cómo vas a responder, ¿sí?, ante las circunstancias. Esa va a ser tu decisión, amado hermano.
¿cómo responderás ante las circunstancias? Hay un paralelismo entre los recursos de Dios y nuestras decisiones. Dios tiene el recurso de su palabra a la que se supone damos lectura continua, ¿no es cierto? A la que se supone tú y yo le estamos dando una lectura continua. Además, Dios posee y nos da su Espíritu Santo del que hemos escogido ser dependientes. Y por último, Dios se vale de las circunstancias. Amado hermano, dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículos 2 y 4. Hermanos, dice, hermanos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Híjole. Señor, qué difícil. Alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Fíjate que no dice que te alegres cuando tienes que enfrentar bendiciones y prosperidad, ¿no? Luego sigue diciendo, ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe y eso los hará más que pacientes. Y entonces el siguiente versículo dice, ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta. Hay una meta en estas pruebas, querido hermano, en estas situaciones complejas. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente, ¿cómo? Maduros. Di conmigo, maduro. Y mantenerlos sin defecto. Wow, wow, wow. La palabra de Dios, amado hermano, hablándote en este día. La vida cristiana, amado hermano, amada hermana, la vida cristiana lo que nos está diciendo es que no es una cosa de un instante, es todo un proceso. Hemos renacido y tenemos que crecer, desarrollarnos, trabajar en nuestra salvación. Algunos de ustedes apenas hicieron su decisión por Jesucristo. Algunos hoy la van a hacer. Están naciendo apenas en este camino. Algunos ya llevan años, pero como que no han crecido, no han madurado, pero necesitan desarrollarse. Necesitamos crecer y desarrollarnos, trabajar en nuestra salvación, a la que nos hemos de entregar con temor y temblor. No es trabajo en sí cuidar nuestra salvación, sino darle una solución de las consecuencias a esto, querido hermano. Entre más usemos nuestros músculos, más se van a desarrollar. Se está activando entonces, hermano, hermana, un proceso de maduración del carácter. Eso es el objetivo de Dios, un carácter como el de Cristo en nuestras vidas. Santiago está diciendo, puedo decidir mi respuesta ante las circunstancias, porque dice, alégrense cuando se encuentren por diversas pruebas. No sabemos lo que va a ocurrir, hermano. Y el miércoles pasado te hablé sobre el futuro y el próximo miércoles vamos a continuar con eso. Pero no sabemos lo que va a ocurrir la próxima semana, el próximo mes o el año. No tenemos esa elección, pero sí podemos decidir cómo responder ante todo esto. Puedes responder para bien o para mal, ya sea un gran obstáculo. Tenemos la decisión en nuestras manos. Siempre, frente a las circunstancias de nuestra vida, la decisión está en nuestras manos. Lo que realmente importa en la vida es lo que llegue a pasarnos, hermano. ¿Sí? Lo que realmente en la vida, no es lo que llegue a pasarnos. No es lo que llegue a pasarnos. Sino lo que ocurre en nuestro interior, porque es lo único en lo que podemos tomar las riendas. No de balde hemos visto a más gente, ¿sí o no? A más gente en la misma situación y unos salen adelante triunfantes y otros no. Unos quejándose y otros sonrientes. ¿Qué tipo de cristiano vas a ser tú? Un cristiano feliz que decide cambiar su mentalidad. Un cristiano triunfante o un cristiano quejoso. Un cristiano sonriente o un cristiano
quejoso. ¿Quién vas a ser tú, amado hermano? Y déjame te doy un versículo más, ¿qué te parece? Un versículo más, en Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. Pero hay más, dice la palabra de Dios. Podemos sentirnos felices. Ay, Padre de los cielos, Dios santo. Recibe esta palabra, hermano. Por favor, anímate. Vamos a leerla. Pero hay más, dice. Podemos sentirnos felices, aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes, ¿no es cierto? Y si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece. Y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. ¡Wow! Si tienes poca esperanza, es porque tu carácter no ha sido fortalecido. Si tu carácter no ha sido fortalecido, es porque no tienes paciencia. Y si no tienes paciencia, es porque no has tomado la decisión en tu mente de enfrentar las circunstancias de la vida. Híjole, hubiera podido predicar con solo un par de versículos que hemos visto hoy, pero era importante que tuvieras tú todos y cada uno de estos versículos, amado hermano. ¿Qué es lo que más nos urge cambiar de nosotros mismos? La fuerza para cambiar, recuérdalo, la fuerza para cambiar proviene de Dios y nuestras decisiones. Dios nos dice que hagamos lo correcto y nos da entonces la energía necesaria a través del poder de la presencia de su Espíritu Santo en nosotros. Cualquier cosa que deseemos cambiar, lo haremos con la cooperación de Dios. Él trabajará si nos ejercitamos en Él, seguir conectados con Él. Dios ha prometido darnos el poder de la voluntad y la habilidad de hacer esos cambios. Él lo hará a través de su palabra y a través de su espíritu. Él dará energía a nuestra vida para hacer esos cambios en nosotros. Amado hermano, todo inicia con nuestra decisión. La pregunta es, ¿quieres ser feliz? Cambia tu manera de pensar. ¿Quieres ser feliz? Cambia tu manera de pensar. Así es que, queridos hermanos y hermanas, permítanme orar por ustedes. Dios Todopoderoso, en este día, Señor, yo quiero bendecir a todos los que escuchan esta predicación. Oro por todos los grupos que están, Señor, siguiendo pues las enseñanzas, los audios, versículos de memoria. Oro por todos y cada uno de ellos. Fortalécelos, cambia nuestra manera de pensar. Ayúdanos a ser feliz, y para ser feliz necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, de cómo vemos la vida, cómo vemos a la gente, cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo te vemos a ti, Dios. Y para eso necesitamos cambiar nuestra mente. Así es que, Señor, en el nombre de Jesús, oro que cambies, por favor, nuestra mentalidad. Te lo pido. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.